2026 no es un año ordinario para la exploración espacial. No lo es por una misión. No lo es por un descubrimiento. Lo es porque en un solo año calendario la humanidad va a hacer cosas que o no se habían hecho nunca en la historia, o no se habían vuelto a hacer en décadas, o se harán por primera vez en la historia de la civilización. Este año, 4 personas van a volar alrededor de la Luna por primera vez desde que tenías un año como máximo, o antes de que nacieras, o antes de que nacieran tus padres. Este año, una nave que lleva viajando desde 2018 va a entrar en órbita alrededor del planeta menos estudiado del Sistema Solar, y va a empezar a contarnos sus secretos. Este año, 2 misiones van a llegar a 2 asteroides que hasta hace pocos años ni siquiera sabíamos que existían. Este año, una de las naciones más poderosas en la carrera espacial va a enviar una misión compleja a estudiar las lunas de Marte y traer de vuelta pedazos de uno de esos mundos. Este año se lanzará el telescopio que muchos llaman el sucesor del Hubble, el instrumento que puede cambiar para siempre la manera en que vemos el universo. Y este año, la carrera a la Luna entre países y empresas privadas va a acelerarse de una manera que hace que lo que ocurrió en los años 60 parezca lento. Todo eso en un solo año. Todo eso en 2026. Vamos a recorrerlo juntos. En los próximos minutos vas a entender los 10 eventos espaciales más importantes del año 2026. No 10 lanzamientos arbitrarios. 10 momentos que tienen contexto, que tienen historia detrás, que tienen consecuencias para la física, para la biología, para la política internacional y para la pregunta más vieja que la humanidad se ha hecho mirando el cielo. ¿Qué hay ahí? Al final de este video vas a tener el mapa completo de un año que los libros de historia recordarán como uno de los más activos en la exploración espacial desde la época dorada del programa Apolo. Y entenderás por qué cada evento importa más allá de su propia misión específica. Solo lo esencial. El año 2026 llega en un momento de transición en la exploración espacial que no tiene precedente en décadas. Las agencias espaciales gubernamentales, NASA, ESA, JAXA, Roscosmos, la Agencia de China, están ejecutando las ambiciones más grandes de sus historias simultáneamente. Las empresas privadas, SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab, están redefiniendo qué significa acceder al espacio, con costes y velocidades de desarrollo que ningún modelo gubernamental puro podía replicar. Y la geopolítica del espacio está cambiando más rápido que en cualquier momento desde la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En ese contexto, 2026 es el año en que todas esas tendencias convergen, en que la retórica se convierte en acción, en que los proyectos que se han estado construyendo durante años, algunos durante décadas, finalmente hacen lo que fueron diseñados para hacer. Empecemos. El primer evento del calendario cósmico, 2026, no es el primero cronológicamente hablando en el año. Es el primero en importancia. El primero en lo que significa para la historia de la especie. El primero en lo que le dice a cualquier ser humano que viva en este planeta sobre el tipo de civilización que somos. Artemis II. La fecha objetivo es el 1 de abril de 2026, con ventanas adicionales hasta el 6 y otra el 30 de abril. 4 personas subirán a bordo de una cápsula Orion lanzada por el cohete más potente que la humanidad ha construido, el Space Launch System, y viajarán alrededor de la Luna y de vuelta a la Tierra en una misión de aproximadamente 10 días. Sus nombres son Reed Wiseman, comandante; Victor Glover, piloto; Christina Koch, especialista de misión; Jeremy Hansen, del Programa Espacial Canadiense, también especialista de misión.
Ellos 4 serán los primeros seres humanos en alejarse de la órbita terrestre desde diciembre de 1972. 54 años. Casi 2 generaciones completas de vida humana. El último ser humano que cruzó la órbita terrestre y se adentró en el espacio profundo fue el astronauta Eugene Cernan, cuando abandonó la superficie de la Luna el 14 de diciembre de 1972 y volvió a la Tierra a bordo del Apolo 17. Desde entonces, absolutamente nadie ha ido más lejos de la Estación Espacial Internacional, que orbita a apenas 400 kilómetros de altura. La Luna está a 384.400 kilómetros. La tripulación de Artemis II irá hasta 8.000 kilómetros más allá de la Luna, en el punto más alejado de su trayectoria. No en órbita lunar, no aterrizando, pero más lejos de la Tierra que ningún ser humano ha estado desde antes de que la mayoría de las personas que ven este video hubieran nacido. Para entender lo que eso significa, necesitas entender lo que Artemis II es y lo que no es. Artemis II no es el viaje a la Luna que todo el mundo espera. No hay aterrizaje. No hay paseos por la superficie. No hay muestras de roca. Artemis II es el equivalente moderno del Apolo 8, la misión de 1968 que fue la primera en llevar humanos a la órbita de la Luna sin aterrizar. En aquella misión, Frank Borman, James Lovell y William Anders orbitaron la Luna 10 veces en Navidad de 1968. Tomaron la famosa fotografía de la Tierra saliendo sobre el horizonte lunar que se conoce como Earthrise, y volvieron a casa. Lo que el Apolo 8 hizo fue demostrar que podíamos llegar. Lo que Artemis II hará es demostrar que podemos llegar de nuevo, con tecnología moderna, con los sistemas necesarios para mantener a la tripulación con vida en el espacio profundo, con la navegación y las comunicaciones que los viajes posteriores a la superficie necesitan que funcionen perfectamente. Es una misión de prueba, la más costosa, la más arriesgada, la más compleja misión de prueba de la historia espacial humana reciente. Para llegar a este punto, el programa Artemis tardó más de lo previsto. El cohete SLS tuvo problemas durante años. Las revisiones técnicas del sistema de soporte vital de la cápsula Orion causaron retrasos. El escudo térmico de Orion, que protege la cápsula al reentrar en la atmósfera a 40.000 km por hora, mostró daños inesperados después de la misión no tripulada, Artemis I en 2022, y eso requirió un rediseño del perfil de reentrada. El año 2026 debería haber llegado mucho antes, pero llegó. Y cuando el SLS encienda sus 4 motores principales y los 2 cohetes de combustible sólido el 1 de abril, cuando el suelo de Florida tiemble y el cielo se llene de fuego y humo y luz, lo que va a ocurrir no va a ser otro lanzamiento más. Va a ser el reinicio de algo que la humanidad había abandonado hace más de medio siglo. El viaje hacia el espacio profundo con personas a bordo. Victor Glover será la primera persona de color en alejarse de la órbita terrestre. Christina Koch será la primera mujer. Jeremy Hansen será el primer ciudadano no estadounidense y el primer canadiense. Esos son hitos históricos en el sentido más literal de la palabra. Pero el hito más grande es más simple. 4 personas van a alejarse de la Tierra lo suficiente para ver nuestro planeta como un punto brillante en la oscuridad. Para ver la Luna tan grande que llena la vista por el ojo de buey. Para ver el lado oscuro de la Luna, el lado que nunca se ve desde la Tierra, porque van a sobrevolar el polo sur lunar y la cara oculta durante 3 horas de vuelo cercano. Y para saber, en un sentido que ningún astronauta de la ISS puede saber exactamente igual,
lo que se siente al estar verdaderamente lejos de la Tierra. Si algo sale mal a esa distancia, el tiempo de socorro desde la superficie es muy diferente al de la estación espacial. La tripulación de Artemis II sabe eso. Y va de todas formas. Eso es el contenido de este primer evento del calendario cósmico 2026. No solo ciencia, no solo ingeniería. Una decisión civilizacional de seguir empujando hacia adelante, hacia la Luna, y más allá. El segundo evento del calendario 2026 no tiene el impacto emocional de 4 personas alrededor de la Luna. Pero tiene algo diferente. Tiene la paciencia de 8 años de viaje, 6 asistencias gravitacionales y una física orbital tan compleja que ningún otro destino del sistema solar la requiere. En algún momento de finales de 2026, la misión Bepicolombo, una colaboración conjunta de la Agencia Espacial Europea y la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, JAXA, entrará en órbita alrededor de Mercurio. Y cuando lo haga, comenzará el estudio más completo que la humanidad ha hecho jamás del planeta menos comprendido del sistema solar interior. Bepicolombo fue lanzada en octubre de 2018. Ha estado viajando durante 8 años. No porque Mercurio esté lejos. Mercurio está cerca. Es el planeta más interior del sistema solar, el más cercano al Sol. Bepicolombo ha tardado 8 años en llegar a Mercurio porque llegar a Mercurio con una sonda que pueda quedarse en órbita es uno de los desafíos de mecánica orbital más difíciles del sistema solar. Como explicamos en el video dedicado a Mercurio, una nave que viaja desde la Tierra hacia el interior del sistema solar hereda la velocidad orbital de la Tierra, aproximadamente 30 kilómetros por segundo. Para entrar en órbita alrededor de Mercurio, que orbita el Sol a 47 kilómetros por segundo, necesitas reducir tu velocidad orbital de manera enorme. La cantidad de combustible que eso requeriría si se hiciera directamente haría que el lanzamiento fuera imposible, en términos prácticos. La solución es usar la gravedad de otros planetas para reducir gradualmente la velocidad orbital de la nave. Bepicolombo realizó una asistencia gravitacional en la Tierra, 2 en Venus y 3 en el propio Mercurio antes de entrar finalmente en órbita. 6 maniobras gravitacionales a lo largo de 8 años. Un viaje que ha cubierto más de 9.000 millones de kilómetros para llegar a un destino que está a un promedio de 77 millones de kilómetros de la Tierra. Cuando Bepicolombo entre en órbita, la misión se separará en sus 2 componentes: el Mercury Planetary Orbiter, de la ESA, y el Mercury Magnetospheric Orbiter, también conocido como MIO, de JAXA. Los 2 orbitadores estudiarán Mercurio desde órbitas diferentes con objetivos complementarios. El MPO, el orbitador de la ESA, estudiará la superficie y el interior del planeta. Medirá la topografía con un altímetro láser. Analizará la composición química de la superficie. Estudiará el campo gravitacional para inferir la estructura interna. El MIO, el orbitador japonés, se centrará en la magnetosfera y la exosfera de Mercurio, esa tenue nube de átomos que rodea al planeta y que el viento solar arranca de la superficie. Los 2 juntos producirán la imagen más completa de Mercurio que la ciencia jamás ha tenido. Mercurio es uno de los planetas que más preguntas abiertas tiene. Su núcleo es desproporcionadamente grande, representando aproximadamente el 60% de la masa del planeta, lo que no tiene explicación completamente satisfactoria. Tiene un campo magnético activo que no debería tener dado su tamaño pequeño y su ritmo de enfriamiento. Su superficie tiene concentraciones de elementos volátiles, potasio, sodio, azufre, que los modelos de formación planetaria en el horno interior del sistema solar no predicen, y tiene hielo permanente en los cráteres polares en sombra perpetua, a pocos kilómetros del suelo más caliente del sistema solar interior. Bepicolombo fue diseñada para resolver esas preguntas. Tiene a bordo
instrumentos de una generación completamente posterior a los de la sonda Messenger de la NASA, que orbitó Mercurio entre 2011 y 2015 y dejó un catálogo de preguntas sin respuesta. Con los datos de Bepicolombo, la ciencia tendrá la oportunidad de discriminar entre las hipótesis que llevan años siendo debatidas. ¿Mercurio tuvo su manto arrancado por un impacto gigante? ¿O fue erosionado por la radiación del Sol joven? ¿O se formó en un lugar diferente del disco protoplanetario y migró hacia adentro? ¿Por qué el dinamo de su núcleo sigue activo? ¿Qué composición exacta tiene ese núcleo que le permite seguir parcialmente líquido, a pesar de ser el planeta más pequeño? Esas preguntas, y muchas más que los datos de Bepicolombo generarán inevitablemente, van a empezar a tener respuestas en los próximos años. Y las respuestas que encuentre sobre Mercurio serán aplicables directamente a los cientos de planetas del tamaño de Mercurio y con alta densidad metálica que los telescopios están descubriendo alrededor de otras estrellas. Los llamados supermercurios, que los datos de Kepler y TESS han identificado en docenas de sistemas estelares. Para entender esos mundos, necesitamos entender el Mercurio de casa. Y para eso, necesitamos a Bepicolombo. 8 años de viaje, por fin en órbita. Por fin mirando de cerca el mundo que mejor ilustra cuánto no sabemos sobre el sistema solar más cercano que tenemos. El tercer evento del calendario 2026 no es una sola misión. Es una constelación de misiones que convergen en el objetivo más codiciado de la exploración lunar del siglo XXI. El polo sur de la Luna. En 2026, al menos 4 misiones van a intentar llegar a la región polar sur de la Luna o a entregar instrumentos que permitan estudiarla. Y esa concentración de esfuerzos en un punto específico de la superficie lunar no es coincidencia. El polo sur de la Luna tiene algo que ningún lugar del sistema solar tiene en la misma combinación de abundancia y accesibilidad. Hielo de agua en los cráteres en sombra permanente. El mismo tipo de hielo que Mercurio tiene en sus polos, pero mucho más cercano, mucho más accesible, mucho más estratégico para los planes de exploración humana sostenida. El agua del polo sur lunar tiene 3 usos, fundamentales para los futuros asentamientos humanos. Como agua potable para las tripulaciones, como fuente de oxígeno, separando el hidrógeno y el oxígeno del agua mediante electrólisis, para producir el aire respirable que los astronautas necesitan, y como propelente de cohete. El hidrógeno líquido y el oxígeno líquido, producidos a partir del hielo lunar, son exactamente los componentes del propelente que los cohetes de alta eficiencia utilizan. Agua en el polo sur de la Luna significa que una base lunar podría ser autosuficiente en sus recursos más críticos, sin necesitar importar todo desde la Tierra. Eso es lo que hace al polo sur de la Luna el punto más valioso del sistema solar para la exploración humana del futuro cercano. Y eso es lo que explica por qué en 2026 van a ir al menos 4 misiones en esa dirección. La primera es la misión Griffin Mission 1 de Astrobotic, lanzada en julio de 2026 con el objetivo de aterrizar cerca del Polo Sur. Griffin lleva el Rover Flex de Astrolab, un rover de mayor tamaño que los anteriores, diseñado para transportar carga sobre la superficie lunar. También llevaría el rover Viper de la NASA en misiones anteriores, pero Viper fue cancelado y luego trasladado a otra misión. La segunda es la misión IM-3 de Intuitive Machines, planificada para la segunda mitad de 2026. IM-3 llevará instrumentos de NASA, ESA y del Instituto Coreano de Astronomía y Ciencias del Espacio, casi al Polo Sur. La tercera es Blue Ghost Mission 2 de Firefly Aerospace, planificada para no antes de noviembre de 2026. Esta misión aterriza en el lado lejano de la Luna, una hazaña que solo China ha logrado antes, y además desplegará el satélite de comunicaciones Lunar Pathfinder de la ESA
en órbita lunar, y a bordo lleva Lucy Knight, el primer radiotelescopio operacional en la superficie de la Luna. Y la cuarta es Chang'e 7 de China, posiblemente la más ambiciosa de todas. Chang'e 7 es una misión de 5 componentes: orbitador, un satélite repetidor de comunicaciones, un módulo de aterrizaje, un rover y una minisonda voladora. La minisonda voladora es especialmente llamativa. Está diseñada para lanzarse desde el lander y volar hacia el interior de los cráteres en sombra permanente para buscar y analizar el hielo de agua directamente. Ninguna otra misión ha intentado algo así. Los cráteres en sombra permanente son los lugares más fríos del sistema solar interior, con temperaturas de menos 200 grados centígrados, y llegar al fondo de esos cráteres con instrumentos no es trivial. Chang'e 7 está intentando hacer exactamente eso, con una minisonda autónoma que puede entrar donde ni el lander ni el rover pueden llegar. La concentración de misiones alrededor del polo sur lunar en 2026 es la señal más clara de que la exploración lunar está pasando de ser una demostración tecnológica a ser el preludio de una presencia humana permanente. No en 2026, pero en la línea de tiempo que hace que 2026 sea un paso necesario. Cada misión que aterrice en el polo sur de la Luna aprende algo sobre la topografía, la composición del suelo, las condiciones de iluminación, las temperaturas, la disponibilidad del hielo, que será esencial para elegir el lugar preciso donde construir la primera base lunar permanente. Y cada misión que falla, que Astrobotic ya sabe, es una lección sobre lo que la ingeniería de aterrizaje lunar requiere que todavía no hemos dominado completamente. Aterrizaje lunar suave y preciso en la superficie es algo que los seres humanos dejamos de hacer en 1972. Estamos volviendo a aprenderlo, no de golpe. Lander a lander, fracaso a fracaso, hasta que lo dominemos de nuevo. El polo sur de la Luna, en 2026, es el laboratorio donde ese reaprendizaje ocurre. El cuarto evento del calendario cósmico, 2026, tiene una historia que ni la ciencia ficción más creativa habría imaginado. En junio de 2026, la misión Tianwen 2 de China entrará en órbita, alrededor de un asteroide llamado Kamoa-Alewa. Eso sería ya un logro significativo por sí solo. Kamoa-Alewa es un asteroide de entre 40 y 100 metros de diámetro que orbita el Sol en una trayectoria tan similar a la de la Tierra que desde nuestra perspectiva parece girar alrededor de la Tierra como una segunda luna. No es una luna en el sentido técnico, porque está ligado gravitacionalmente al Sol, no a la Tierra. Pero desde la perspectiva de un observador en la superficie, Kamoa-Alewa pasa años en la vecindad de la Tierra antes de alejarse y volver. Un cuasisatélite. Pero la razón por la que Kamoa-Alewa es extraordinario no es su órbita peculiar, es su composición. Las observaciones espectroscópicas de Kamoa-Alewa desde la Tierra muestran que su composición mineral es inusual para un asteroide de su tipo. La mayoría de los asteroides cercanos a la Tierra tienen espectros de reflectividad que son consistentes con los tipos de meteoritos que encontramos en la Tierra: condritas, acondritas, hierro. El espectro de Kamoa-Alewa se parece mucho más al del regolito lunar, a las rocas de la superficie de la Luna. La hipótesis que mejor explica eso es perturbadora en su simplicidad. Kamoa-Alewa puede ser un fragmento de la Luna. Un trozo de la Luna, arrancado por un impacto de asteroide hace millones de años, que escapó a la gravedad lunar, entró en una órbita solar y ha estado vagando cerca de la Tierra desde entonces. Una luna robada. Un fragmento de nuestro satélite natural que lleva millones de años dando vueltas como si fuera nuestro satélite sin serlo del todo. Tianwen 2 llevará instrumentos para estudiar la superficie de Kamoa-Alewa desde la órbita,
y en la fase más ambiciosa de la misión, intentará recoger muestras y traerlas de vuelta a la Tierra. Si esas muestras confirman que Kamoa-Lewa es material lunar, sería un resultado de primera magnitud para la ciencia planetaria. Tendríamos muestras de Luna sin haber enviado una misión a la Luna. Material lunar con una historia completamente diferente del material que Apolo o las misiones soviéticas Luna trajeron, porque ha pasado millones de años expuesto al espacio en una órbita solar, sujeto a condiciones diferentes, y confirmaría un mecanismo de transferencia de material entre cuerpos del sistema solar que sabemos que existe, pero que rara vez hemos podido estudiar directamente. Los meteoritos marcianos que encontramos en la Tierra son fragmentos de Marte expulsados por impactos. Los meteoritos lunares son fragmentos de la Luna expulsados por impactos. Kamoa-Lewa podría ser el espécimen más grande de ese tipo de material que podemos alcanzar con tecnología actual. Y China va a buscarlo. Tianwen-2 no es el primer éxito de China en la exploración de cuerpos pequeños, y tampoco su primera misión de retorno de muestras. Chang'e 5 trajo muestras de la Luna en 2020. Tianwen-1 llevó un rover a Marte en 2021. Pero Kamoa-Lewa es un objetivo que ninguna agencia espacial había priorizado antes de que las observaciones del espectro revelaran su posible origen lunar. La misión Tianwen-2 lleva el nombre de un poema chino clásico sobre preguntas dirigidas al cielo. La pregunta que responderá sobre Kamoa-Lewa, si sus muestras confirman el origen lunar, cambiará la manera en que entendemos la circulación de material en el sistema solar interior. Y nos dará, en sentido práctico, rocas de la Luna gratis con el valor científico añadido de su historia de tránsito por el espacio. Junio de 2026. China llega a la cuasiluna de la Tierra, que puede ser un fragmento de nuestra verdadera Luna. Eso es el cuarto evento del calendario cósmico 2026. El quinto evento del calendario cósmico 2026 es la culminación de algo que empezó en septiembre de 2022. Algo que en ese momento pareció el experimento más ambicioso y más improbable de la historia de la exploración espacial. La NASA lanzó una nave espacial contra un asteroide a Amundsen-Tonato. Propósito: deliberadamente, con el objetivo de cambiar la trayectoria orbital del asteroide. La misión se llamó DART, Double Asteroid Redirection Test. Su objetivo fue Dimorphos, una pequeña luna de entre 160 y 200 metros de diámetro que orbita el asteroide Didymos, de unos 800 metros de diámetro. El 26 de septiembre de 2022, DART impactó Dimorphos a 6,1 kilómetros por segundo. El resultado fue que el período orbital de Dimorphos alrededor de Didymos cambió. No en mucho. La misión había predicho un cambio mínimo de 73 segundos en el período orbital. El cambio real fue de 33 minutos, casi 30 veces más de lo esperado. La primera demostración de deflexión de un asteroide en la historia de la humanidad fue un éxito espectacular que superó ampliamente sus objetivos. Pero DART chocó y murió. No había manera de saber exactamente qué había dejado. ¿Qué forma tenía el cráter? ¿Qué material había sido expulsado? ¿Cómo había respondido la estructura interna de Dimorphos al impacto? Para eso fue diseñada la misión ERA de la ESA. En noviembre de 2026, ERA llegará al sistema Didymos-Dimorphos, 4 años después del impacto. Y durante los meses siguientes, ERA inspeccionará Dimorphos en detalle. Medirá las dimensiones del cráter producido por DART. Analizará la distribución del material expulsado, el ejecta que rodea a Dimorphos como una nube de restos. Estudiará la estructura interna de Dimorphos usando sus instrumentos de radar de penetración. Desplegará 2 CubeSats,
los pequeños satélites de inspección Milani y Juventas, para observar Dimorphos desde posiciones orbitales diferentes y con instrumentos específicos. Y producirá el modelo más completo que jamás hemos tenido de qué ocurre exactamente cuando un objeto artificial choca contra un asteroide a alta velocidad. ¿Por qué importa eso más allá de la curiosidad científica? La razón es simple y urgente. En el futuro, en algún momento que no podemos predecir, exactamente, la astronomía identificará un asteroide o cometa en trayectoria de colisión con la Tierra. No es una cuestión de si eso ocurrirá, sino de cuándo. La historia geológica de la Tierra está llena de impactos de objetos extraterrestres, incluyendo el que creó el cráter Chicxulub hace 66 millones de años, y que causó la extinción que eliminó a los dinosaurios no avianos. Cuando ese día llegue, los protocolos de defensa planetaria que las agencias espaciales tendrán disponibles dependerán directamente de lo que DART y ERA habrán enseñado sobre la eficacia y los mecanismos de la deflexión por impacto cinético. La misión ERA no es solo la autopsia de un experimento. Es la validación del conocimiento necesario para, un día, desviar un asteroide que sí represente una amenaza real. Ese día no llegará en 2026. Pero los datos que ERA reúna en 2026 y los años siguientes estarán en los manuales de procedimiento que los ingenieros usarán cuando llegue ese día. Defensa planetaria. El campo más importante de la exploración espacial que nadie discute en las cenas con amigos. ERA lo avanza en noviembre de 2026. El sexto evento del calendario cósmico 2026 es la continuación de una historia que empezó en 2010. La sonda Hayabusa 2 de la agencia espacial japonesa JAXA es una de las misiones más exitosas de la exploración robótica del sistema solar. En 2018 y 2019, Hayabusa 2 llegó al asteroide Ryugu, un asteroide de tipo C de 900 metros de diámetro, rico en carbono. Aterrizó en él 2 veces. Disparó un proyectil de cobre contra la superficie para crear un cráter artificial y estudiar el material subsuperficial. Recogió muestras del suelo en ambas ocasiones. Y en diciembre de 2020, esas muestras llegaron a la Tierra en una cápsula que aterrizó en el desierto australiano. Los análisis de esas muestras de Ryugu produjeron resultados extraordinarios. Las muestras contenían aminoácidos, los bloques de construcción de las proteínas, en tipos que no son los más comunes en la meteorítica terrestre. Contenían agua en forma de hidratación mineral. Y su composición carbónica sugería que el material de Ryugu había sobrevivido prácticamente sin cambios desde los primeros tiempos del sistema solar. Ryugu fue una ventana directa a la química del sistema solar primitivo, de hace 4.500 millones de años. Después de entregar las muestras a la Tierra, Hayabusa 2 no se detuvo. JAXA le dio una misión extendida. La nave, con combustible suficiente para décadas más de viaje, fue dirigida hacia un nuevo objetivo. Un asteroide que en ese momento todavía no tenía nombre oficial, llamado provisionalmente 1998 KY-26, y que más tarde recibió el nombre de Torifune. Torifune es un asteroide extremadamente pequeño, de unos 30 metros de diámetro. Uno de los objetos más pequeños que ninguna misión espacial haya intentado visitar. En julio de 2026, Hayabusa 2 hará un sobrevuelo de Torifune. Un sobrevuelo, no, un aterrizaje, dada la pequeñez extrema del objeto y los desafíos de navegación que plantea. Pero ese sobrevuelo producirá las primeras imágenes detalladas de un asteroide de esa escala. Para entender por qué un asteroide de 30 metros importa, necesitas entender la distribución de tamaños de los objetos que pueden amenazar la Tierra. Los asteroides del tamaño de Dimorphos
de 160 a 200 metros, pueden destruir una ciudad. Los asteroides del tamaño de Torifune, de 30 metros, pueden producir un evento como el de Tunguska de 1908, que arrasó 2.000 kilómetros cuadrados de bosque siberiano. Los asteroides de 30 metros son mucho más numerosos que los de 200 metros, y son los que con más probabilidad impactarán la Tierra en los próximos siglos. Entender su estructura, su composición, su comportamiento dinámico, es esencial para evaluar el riesgo que representan y las técnicas de deflexión que serían efectivas contra ellos. El sobrevuelo de Torifune por Hayabusa, 2 en julio de 2026, es la primera oportunidad de estudiar de cerca un objeto de esa escala. Una misión que es al mismo tiempo ciencia pura, exploración del sistema solar primitivo y preparación práctica para el reto más concreto que la defensa planetaria enfrenta. Los objetos pequeños que nadie ve venir. Hayabusa 2, la nave que ya entregó muestras del pasado del sistema solar, sigue trabajando. En 2026 añade un capítulo más a la misión que los ingenieros de JAXA diseñaron con una audacia que sigue dando resultados años después de lo que cualquier plan original hubiera previsto. El séptimo evento del calendario cósmico, 2026, tiene el potencial de responder una pregunta que los astrónomos han debatido durante décadas. ¿De dónde vienen las lunas de Marte? Phobos y Deimos son dos de los objetos más extraños del sistema solar interior. Phobos tiene un diámetro de apenas 22 kilómetros. Deimos tiene un diámetro de apenas 12 kilómetros. Son tan pequeños y tan irregulares en Mintometsendon, forma que parecen más asteroides capturados que lunas formadas en el sistema marciano. La pregunta de su origen lleva décadas sin respuesta definitiva. La primera hipótesis es que son asteroides de tipo C capturados por la gravedad de Marte. La segunda hipótesis, más reciente y más apoyada por algunos estudios de composición, es que se formaron a partir del material expulsado en un impacto gigante sobre la propia superficie de Marte, de manera similar a como se cree que se formó la Luna de la Tierra. Las imágenes espectrales desde la órbita marciana no son suficientemente precisas para discriminar entre esas dos hipótesis. Para discriminar entre ellas, necesitas muestras físicas. Y eso es exactamente lo que la misión MMX, Martian Moons Exploration, de JAXA va a buscar. MMX tiene un plan de misión que, si tiene éxito, será uno de los logros más extraordinarios de la exploración robótica. La nave viajará al sistema marciano. Estudiará tanto Phobos como Deimos desde Midninu, la órbita. Aterrizará en Phobos, recogerá muestras de la superficie de Phobos, y en 2031, si todo va como está planificado, traerá esas muestras de vuelta a la Tierra. La misión está planificada para lanzarse en noviembre o diciembre de 2026. El viaje hasta Marte tardará aproximadamente un año, y la estancia en el sistema marciano y el viaje de vuelta completan un total de aproximadamente 5 años de misión. MMX también llevará a bordo el rover de exploración superficial desarrollado conjuntamente por la ESA y el Centro Aeroespacial Alemán DLR, que se desplegará en la superficie de Phobos para estudiar el suelo en detalle antes de que la sonda principal recolecte las muestras. Las muestras de Phobos serán las primeras muestras del sistema marciano que lleguen a la Tierra. No de la superficie de Marte, que es todavía un objetivo para el futuro, y que la Mars Sample Return de NASA y ESA intenta abordar en una línea de tiempo diferente. Muestras de la Luna de Marte. Si Phobos se formó de material expulsado de Marte por un impacto, sus muestras serán en cierta medida muestras de la superficie marciana primitiva. Si Phobos es un asteroide capturado, sus muestras serán material del cinturón de asteroides primitivo. En cualquier caso, el análisis de esas muestras producirá respuestas que ninguna observación remota puede proporcionar.
muestras del sistema marciano en los laboratorios de la Tierra. Ese es el resultado de la misión MMX si todo funciona como está planificado. Y lo que se sabe es que JAXA tiene la experiencia de Hayabusa y Hayabusa 2 como demostración de que el retorno de muestras de cuerpos pequeños del sistema solar es algo que esta agencia sabe hacer. MMX es el paso siguiente en ese camino. Un paso enorme. Hacia el sistema de Marte. El octavo evento del calendario cósmico 2026 es un lanzamiento que la comunidad astronómica lleva esperando desde que el James Webb fue propuesto como su sucesor, y se demostró que el Webb y el Roman son complementarios, no el uno sustituto del otro. En septiembre de 2026, la NASA tiene planificado lanzar el telescopio espacial Nancy Grace Roman. Su nombre honra a Nancy Grace Roman, la primera astrónoma jefa de la NASA y la persona que lideró el desarrollo que llevó al Hubble Space Telescope. Llamarla la madre del Hubble es el reconocimiento abreviado de su contribución. El Roman es un telescopio de infrarrojo cercano con un espejo primario de 2,4 metros de diámetro. Ese es el mismo diámetro que el espejo del Hubble. Pero el Roman tiene algo que el Hubble no tiene: un campo de visión 100 veces mayor. El Roman puede capturar en una sola imagen el mismo campo de cielo que el Hubble necesitaría 100 imágenes para cubrir. Eso lo convierte en el instrumento ideal para los proyectos de astronomía que necesitan estudiar grandes regiones del cielo de manera sistemática. Y eso lo hace revolucionario para 4 campos científicos en particular. El primero es la cosmología de la energía oscura. La energía oscura es la causa de la expansión acelerada del universo. El factor misterioso que constituye aproximadamente el 68% de la energía total del universo, y del que no tenemos ninguna comprensión fundamental de qué es. Para estudiar la energía oscura, necesitas mapear grandes volúmenes del universo, medir la distribución de las galaxias, estudiar cómo la estructura cósmica ha evolucionado con el tiempo. Eso requiere observar enormes extensiones de cielo con alta sensibilidad. El Roman puede hacer eso en escalas de tiempo que habrían sido imposibles para el Hubble. El segundo campo es la búsqueda de planetas. El Roman utilizará la técnica de microlente gravitacional para buscar planetas que orbitan estrellas lejanas. La microlente gravitacional no requiere que el planeta transite frente a su estrella, ni que produzca una señal de velocidad radial en la estrella. En cambio, detecta la amplificación gravitacional de la luz de una estrella de Minometsamdoberin, fondo cuando un planeta pasa entre esa estrella y el observador. Esa técnica es especialmente sensible a planetas en órbitas más lejanas y a planetas de menor masa que las técnicas convencionales. El Roman podría descubrir miles de planetas que los métodos actuales no pueden detectar. Y entre esos miles, algunos podrían ser tan parecidos a la Tierra, en posición y tamaño, que se conviertan en objetivos prioritarios para futuras misiones de caracterización atmosférica. El tercer campo es la astronomía de la materia oscura. El Roman estudiará la distribución de la materia oscura en el universo a través del efecto de lente gravitacional débil que produce sobre las imágenes de galaxias de fondo. Con una cobertura de cielo y una precisión fotométrica sin precedente, puede producir los mapas más detallados de la distribución de la materia oscura en el universo observable. El cuarto campo es la supernova cosmología. Las supernovas de tipo 1 son los indicadores estándar de distancia que los astrónomos usan para medir la expansión del universo. El Roman puede descubrir y caracterizar miles de supernovas en un tiempo que al Hubble le habría llevado décadas. Esa estadística masiva de supernovas puede resolver debates sobre la tensión de Hubble, la discrepancia entre las diferentes mediciones de la constante de expansión del universo que mencionamos en el video sobre los viajes en el tiempo. Nancy Grace Roman fue la persona que convenció a la NASA de que invertir en el Hubble valía la pena.
El telescopio que lleva su nombre va a demostrar, un año después de su lanzamiento en septiembre de 2026, que la historia que ella inició hace décadas tiene un nuevo capítulo extraordinario. Un Hubble con campo de visión masivo. Un instrumento que puede mapear el universo de maneras que ningún telescopio previo podía. Septiembre de 2026. Un mes que la astronomía no va a olvidar. El noveno evento del calendario cósmico 2026 es el lanzamiento del telescopio europeo que la ESA ha estado desarrollando durante más de una década con un objetivo que suena simple y que es el más ambicioso que la astronomía de exoplanetas se ha planteado. Encontrar una Tierra. No un planeta parecido a la Tierra en tamaño. No un planeta en la zona habitable de su estrella. Un planeta del tamaño de la Tierra en la zona habitable de una estrella similar al Sol, con una edad y características que permitan estimar si tiene condiciones para la vida. El telescopio se llama PLATO, que son las siglas de Planetary Transits and Oscillations of Stars. Está previsto para lanzarse en el cuarto trimestre de 2026, a bordo de un cohete Ariane 6, desde el Puerto Espacial Europeo en la Guyana Francesa. PLATO lleva 26 cámaras, no una, no 4, 26 cámaras especialmente diseñadas para trabajar en conjunto. Esa arquitectura de múltiples cámaras está diseñada para conseguir dos cosas simultáneamente que ningún telescopio previo ha logrado combinar, con la sensibilidad necesaria. La primera es monitorizar un campo de cielo enormemente grande con alta precisión fotométrica. PLATO cubrirá una porción del cielo equivalente a miles de veces la que el telescopio Kepler cubría. Y con esa cobertura masiva, puede monitorizar las variaciones de brillo de cientos de miles de estrellas de manera simultánea. Cada vez que un planeta transita frente a su estrella, produce una pequeña disminución del brillo de la estrella. PLATO detecta esas disminuciones en estrellas cercanas y brillantes con la precisión necesaria para detectar planetas pequeños del tamaño de la Tierra. La segunda cosa que PLATO hace simultáneamente es usar las oscilaciones estelares para caracterizar las estrellas huésped con precisión extraordinaria. Las estrellas oscilan, como una campana, de maneras que dependen de su masa, su tamaño, su edad y su composición química. Midiendo esas oscilaciones, la técnica llamada asterosismología, PLATO puede determinar la edad de la estrella, su masa y su radio con una precisión que ningún otro método proporciona. Eso es crucial porque para evaluar si un planeta es habitable, no basta con saber el tamaño del planeta y su distancia a la estrella. Necesitas saber cuánto tiempo lleva la estrella siendo estable. Una estrella de 1.000 millones de años todavía no ha dado tiempo suficiente a sus planetas para que la vida evolucione más allá de lo más primitivo, si es que la vida surge. Una estrella de 4 o 5.000 millones de años, como el Sol, ha dado a sus planetas tiempo para desarrollar vida compleja potencialmente. PLATO medirá la edad de las estrellas que estudia con una precisión de aproximadamente 10%. Eso le permitirá por primera vez hacer una lista de planetas potencialmente habitables con la información completa. Tamaño del planeta, posición en la zona habitable y edad del sistema estelar. Una lista de candidatos prioritarios para las misiones de caracterización atmosférica que seguirán con el Roman Space Telescope y con los Extremely Large Telescopes terrestres, que entrarán en operación en los próximos años. Si el James Webb puede detectar gases en la atmósfera de un exoplaneta en tránsito, y PLATO puede proporcionar la lista de los mejores candidatos donde buscar, y los ELTS pueden resolver directamente la luz reflejada de los planetas más cercanos, la cadena completa de búsqueda de vida fuera de la Tierra estará operativa. PLATO es el eslabón que selecciona los candidatos. El catálogo de las tierras más prometedoras. El mapa de los mundos que merecen ser estudiados más de cerca. Para encontrar si estamos solos. Cuarto trimestre de 2026. Ariane 6 lleva PLATO al punto de Lagrange L2, donde el James Webb ya opera.
2 telescopios en el mismo punto del espacio, mirando hacia el universo desde la mejor posición posible. El James Webb, viendo hacia el universo más profundo y más antiguo. Plato, buscando en las estrellas vecinas los planetas que podrían albergar vida. La combinación de los dos en 2026 no tiene precedente en la historia de la astronomía espacial. El 10º evento del calendario cósmico 2026 no es una sola misión. Es una familia de misiones que en 2026 convergen con el objetivo de entender mejor el objeto más importante y más peligroso de nuestro vecindario cósmico. El Sol. Porque el Sol, a pesar de ser la estrella que más hemos estudiado en la historia de la astronomía, sigue teniendo misterios fundamentales sin resolver. Y esos misterios no son solo académicos. Tienen consecuencias directas para la infraestructura tecnológica de la civilización moderna. Las tormentas solares, los eventos de partículas energéticas solares y las eyecciones de masa coronal pueden interrumpir las comunicaciones, dañar los satélites, sobrecargar las redes eléctricas y exponer a los astronautas a dosis de radiación peligrosas. El evento de Carrington de 1859 fue la tormenta solar más intensa registrada. Si un evento de esa magnitud ocurriera hoy, los efectos en la infraestructura tecnológica moderna serían devastadores. Los modelos actuales no son suficientemente precisos para predecir con antelación suficiente cuándo ocurrirá una tormenta solar severa. En 2026, 2 misiones nuevas van a mejorar esa situación. La primera es SMILE, el Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer. SMILE es una misión conjunta de la ESA y la Academia China de Ciencias. Lanzada el 9 de abril de 2026 a bordo de un cohete Vega C desde la Guyana francesa, SMILE tiene un objetivo específico que ninguna misión anterior ha abordado de manera directa: estudiar en tiempo real y de manera simultánea cómo el viento solar entra en contacto con la magnetosfera de la Tierra y cómo esa interacción afecta a la ionosfera, la capa superior de la atmósfera donde ocurren las auroras. La clave de SMILE es que llevará un instrumento de imagen de rayos X blandos que puede fotografiar la magnetosfera entera. Ninguna misión anterior podía hacer eso. Los instrumentos anteriores medían el campo magnético y el viento solar en puntos específicos. SMILE ve la imagen global, como pasar de medir la temperatura en un punto de un océano a tener una fotografía térmica del océano completo. Eso permitirá a los científicos entender por primera vez cómo las perturbaciones del viento solar se propagan por la magnetosfera y producen las tormentas geomagnéticas que afectan a la tecnología. La segunda misión es SunRISE, el Sun Radio Interferometer Space Experiment, de la NASA. SunRISE consiste en 6 CubeSats que juntos forman un radiotelescopio en el espacio de tamaño efectivo de varios kilómetros. Su objetivo es detectar las emisiones de radio que los electrones acelerados por las erupciones solares producen cuando se propagan por el espacio. Esas emisiones de radio son la señal temprana de que partículas energéticas están en camino hacia la Tierra. Con SunRISE, los científicos podrían tener minutos u horas adicionales de advertencia antes de que una tormenta de partículas solares llegue. Minutos u horas que los operadores de satélites y de redes eléctricas necesitan para tomar medidas de protección. SMILE y SunRISE son 2 misiones que en la narrativa pública del espacio no tienen el glamour de Artemis II ni el drama de Hera llegando al asteroide que fue bombardeado. Pero tienen algo que muchas misiones más mediáticas no tienen: consecuencias directas e inmediatas para la vida de las personas en la Tierra. Un sistema solar activo con capacidad de predecir las tormentas solares con más antelación y más precisión es un sistema solar que puede proteger mejor los satélites que hacen funcionar el GPS, las comunicaciones, los sistemas financieros globales. Los guardianes de la tormenta.
Eso es lo que Smile y Sunrise son. El Sol no es solo la fuente de luz y calor de la Tierra, es también la fuente de las perturbaciones más violentas que nuestro entorno espacial experimenta. Y en 2026 empezamos a entenderlo mejor. Hemos recorrido los 10 eventos. Artemis II, Bepicolombo, la carrera a la Luna, Tianwen 2 en Kamo-o-Alewa, Hera en Dimorphos, Hayabusa 2 en Torifune, MMX hacia las lunas de Marte, el Roman Space Telescope, Plato, Smile y Sunrise. Ahora conviene dar un paso atrás y pensar en lo que ese conjunto, esa constelación de misiones, significa. No para cada campo científico por separado, para la exploración espacial como empresa civilizacional. El primer patrón que emerge es el de la multiplicidad de actores. En la carrera espacial de los años 50 y 60 había dos protagonistas: Estados Unidos y la Unión Soviética. El resto del mundo observaba. En 2026, la lista de actores es radicalmente diferente. NASA, ESA, JAXA, CNSA de China, ISRO de India, SpaceX, Blue Origin, Firefly Aerospace, Rocket Lab, Astrobotic, Intuitive Machines, Axiom Space, agencias gubernamentales, de 4 continentes diferentes. Empresas privadas que hace 20 años no existían y que hoy compiten con las agencias más grandes del mundo en ciertas capacidades específicas. Esa multiplicación de actores no es solo un cambio cuantitativo, es un cambio cualitativo en la naturaleza de la exploración espacial. El acceso al espacio ya no es el monopolio de dos superpotencias. Es un bien al que múltiples naciones y múltiples empresas pueden acceder con sus propios recursos y sus propias agendas. Eso tiene consecuencias positivas y complicaciones. Las consecuencias positivas son obvias. Más actores significa más misiones, más datos, más perspectivas, más velocidad de progreso. Las complicaciones son igualmente reales. La coordinación entre actores con agendas a veces divergentes es más difícil. Los estándares de seguridad y las responsabilidades legales son más complejos, y la geopolítica del espacio se complica cuando lo que está en juego incluye no solo la presencia simbólica, sino recursos potencialmente valiosos como el hielo lunar. El segundo patrón es el de la complementariedad. Casi ninguno de los eventos del calendario 2026 es completamente independiente de los otros. Artemis II prepara el camino para Artemis III, que intentará aterrizar en el polo sur de la Luna, donde las misiones robóticas de 2026 estarán ya caracterizando el terreno. Bepicolombo en Mercurio producirá datos que serán directamente aplicables a la interpretación de los exoplanetas de alta densidad metálica que el Roman Space Telescope y Plato descubrirán. Hera y Hayabusa, dos en sus respectivos asteroides, producirán datos de defensa planetaria que son complementarios. Hera estudia el impacto cinético deliberado sobre un asteroide de tamaño moderado. Hayabusa 2 estudia la estructura de un asteroide pequeño que es el tipo de objeto más probable en impactar la Tierra en los próximos siglos. MMX y la futura Mars Sample Return abordan la misma región del Sistema Solar desde perspectivas complementarias. 2010, las lunas de Marte, la Mars Sample Return, la superficie marciana. El Sistema Solar en 2026 está siendo explorado de manera más coordinada y más complementaria de lo que parecería si se miran las misiones individualmente. El tercer patrón es el de la aceleración. El ritmo al que se están desarrollando las misiones, los instrumentos, las capacidades de lanzamiento, no tiene precedente desde los años 60. SpaceX ha reducido el coste de acceso al espacio de manera que era impensable hace 20 años. Los CubeSats y los SmallSats han democratizado la posibilidad de hacer ciencia desde el espacio para instituciones que antes no podían permitirse una misión espacial. Los instrumentos científicos se miniaturizan a medida que la electrónica mejora, permitiendo que naves más pequeñas lleven más capacidad científica
por kilogramo de masa. Y la experiencia acumulada de décadas de misiones exitosas y fallidas está produciendo ingenieros y científicos que saben hacer cosas que la generación anterior no podía. La aceleración no es solo en el número de misiones, es en la ambición de cada misión. Las misiones de 2026 intentan cosas que hace 10 años habrían sido consideradas demasiado difíciles para el horizonte temporal en que están ocurriendo. Eso no significa que todas tendrán éxito. En la exploración espacial, el fracaso es parte inevitable del proceso. Algunos landers no aterrizarán suavemente. Algunos instrumentos fallarán. Algunas misiones serán retrasadas más allá de 2026. Pero el patrón, la dirección, la tendencia, son inequívocos. La humanidad está empujando más rápido que en cualquier momento reciente hacia la exploración sostenida y multifacética del sistema solar. Para entender completamente por qué 2026 importa, necesitas verlo no como un año aislado, sino como un año en una secuencia. Como el 1972 del siglo XXI. El año 1972 fue el último año en 1900 que los seres humanos pisaron la Luna. El año en que Eugene Cernan cerró la puerta del módulo de ascenso del Apolo 17 y comenzó el viaje de vuelta a la Tierra. El año en que, sin que nadie lo anunciara explícitamente, la exploración humana del espacio profundo se interrumpió durante lo que resultó ser más de medio siglo. 2026 es el año en que esa interrupción termina. No de manera completa. Artemis II no aterriza en la Luna. Pero Artemis II establece que los sistemas necesarios para llevar personas de vuelta a la Luna, el cohete SLS, la cápsula Orion, el módulo de servicio europeo, funcionan con personas a bordo en el espacio profundo. Y eso es el requisito previo para todo lo que viene después. Lo que viene después tiene una hoja de ruta que, si se cumple, convierte los próximos 20 años en la era más extraordinaria de la exploración espacial humana desde los años 60. Artemis III, planificada para 2028 o posiblemente más tarde, intentará el primer aterrizaje lunar humano desde el Apolo 17. El lugar objetivo, el polo sur de la Luna. El mismo polo sur que las misiones robóticas de 2026 estarán explorando. Los astronautas de Artemis III aterrizarán en un lugar que los rovers y los landers de 2026 habrán comenzado a conocer. La Gateway, la estación espacial lunar que NASA y sus socios internacionales tienen planificada para construirse en órbita lunar, dará a los astronautas un punto de apoyo cerca de la Luna permanente. Y más allá de la Luna, el horizonte incluye Marte. No en 2026. Probablemente no en la década de 2030. Pero si los patrones de progreso que estamos viendo en 2026 continúan, la cuestión no es si los seres humanos llegarán a Marte, es cuándo. Para la astronomía, el horizonte más allá de 2026 incluye los Extremely Large Telescopes, el ELT del Observatorio Europeo Austral en Chile, con su espejo de 39 metros, está en construcción y entrará en operación en la segunda mitad de la década de 2020. Ese telescopio, y con las técnicas de coronografía avanzada que se están desarrollando para él, la humanidad podrá intentar por primera vez obtener imágenes directas de planetas en la zona habitable de estrellas cercanas. Planetas como Próxima b. Analizar la luz de esos planetas con espectroscopía para buscar las firmas moleculares de vida. Dióxido de carbono, agua, metano, ozono, no de manera indirecta a través de tránsitos o velocidad radial. Directamente fotografiando el planeta y descomponiendo su luz. Eso, si ocurre, si el ELT detecta esas firmas en un planeta en zona habitable de una estrella cercana,
sería el descubrimiento más transformador de la historia de la ciencia. Y las misiones de 2026, especialmente Plato y el Roman Space Telescope, son las que producirán el catálogo de candidatos donde el ELT y sus sucesores buscarán. Los 10 eventos de 2026 no son el destino. Son el camino hacia un destino que la astronomía y la exploración espacial están construyendo con cada misión, con cada dato, con cada herramienta nueva. El destino es entender nuestro lugar en el universo con más precisión, con más detalle, con más capacidad de actuar sobre ese entendimiento. 2026 es un paso enorme en ese camino. Hay un patrón en el calendario cósmico 2026 que no es obvio cuando miras los eventos individualmente, pero que se vuelve claro cuando los miras juntos. Cada uno de los 10 eventos enfrenta un tipo específico de ignorancia. Artemis II enfrenta la ignorancia sobre si podemos mantener seres humanos con vida en el espacio profundo con los sistemas modernos. Bepi Colombo enfrenta la ignorancia sobre el planeta más interior que no hemos entendido. Las misiones al polo sur lunar enfrentan la ignorancia sobre si hay suficiente hielo y en qué forma exacta para sustentar una base humana. Tianwen 2 enfrenta la ignorancia sobre el origen de un objeto que puede ser un fragmento de la Luna. Hera enfrenta la ignorancia sobre lo que exactamente ocurrió cuando DART golpeó Dimorphos, y sobre qué haría eso a un asteroide que sí representara una amenaza. Hayabusa 2 enfrenta la ignorancia sobre la estructura interna y la composición de los asteroides pequeños más peligrosos. MMX enfrenta la ignorancia sobre el origen de las lunas de Marte y sobre la composición del sistema marciano. El Roman Space Telescope enfrenta la ignorancia sobre la energía oscura, la materia oscura y los planetas que no podemos descubrir con los métodos actuales. Plato enfrenta la ignorancia sobre qué estrellas y qué sistemas planetarios son los candidatos más prometedores para la búsqueda de vida. Smile y Sunrise enfrentan la ignorancia sobre cómo el Sol perturba el entorno espacial de la Tierra y cómo predecir esas perturbaciones con antelación. 10 tipos de ignorancia. 10 misiones que en 2026 empiezan a reducir cada una de ellas. No a eliminarlas completamente. La ciencia nunca elimina completamente la ignorancia. La ciencia reduce la ignorancia de maneras que revelan nuevas ignorancias más precisas. Y esas ignorancias más precisas producen misiones más específicas, que producen datos, que producen conocimiento, que producen nuevas preguntas. El ciclo no tiene fin. Y eso no es un fracaso de la ciencia. Es su característica más fundamental y más valiosa. La capacidad de encontrar nuevas preguntas en cada respuesta. De ver más lejos en el horizonte a medida que te acercas. Los 10 eventos del calendario cósmico 2026 son 10 momentos en ese ciclo sin fin. 10 pasos hacia adelante en el proyecto más ambicioso que la especie humana ha emprendido jamás. El proyecto de entender dónde estamos, de qué estamos hechos, si estamos solos, y cómo, si acaso, podemos seguir existiendo en este universo que es simultáneamente nuestro hogar y el entorno más hostil que podemos imaginar. Hay algo que quiero que te lleves de este recorrido por el calendario cósmico 2026. No los nombres de los telescopios ni las fechas de los lanzamientos. Una perspectiva. Hay personas que van a ver el lanzamiento de Artemis II el 1 de abril de 2026 y que van a pensar que es simplemente otro lanzamiento de cohete. Otro hito para las noticias del día. Otro gasto de presupuesto que podría haberse invertido en otra cosa. Y hay personas que lo van a ver y van a entender que lo que están viendo es la primera vez en su vida que un ser humano sale de la burbuja de órbita baja en la que la humanidad ha estado confinada durante más de 5 décadas.
que lo que están viendo es el primer paso hacia algo que la generación siguiente tomará como normal. Que sus hijos y sus nietos, si el arco de la exploración sigue como está, vivirán en un mundo donde ir a la Luna es algo que ocurre con regularidad, donde las muestras de Marte se analizan en laboratorios terrestres, donde los telescopios han detectado si hay oxígeno y agua en la atmósfera de un planeta a 4 años luz de distancia. Ese mundo no es cierto todavía. Puede no llegar. El futuro es incierto por definición. Pero la tendencia que el calendario de 2026 refleja, la aceleración de la exploración, la multiplicación de los actores, la ambición de las misiones, la complementariedad de los proyectos, apunta inequívocamente en una dirección. Hacia ese mundo. Hacia el mundo donde las preguntas que hoy parecen filosóficas, ¿estamos solos? ¿Podemos vivir fuera de la Tierra? ¿De qué están hechos los asteroides que nos rodean? Comienzan a tener respuestas concretas. Las respuestas que 2026 producirá no serán las finales, pero serán mejores que las que tenemos hoy. Y las que vengan después de 2026 serán mejores que las de 2026. Ese es el proyecto, que el calendario cósmico 2026 hace más visible, más concreto, más urgente que cualquier año anterior en décadas. No porque los eventos sean los más importantes de la historia, sino porque son el momento en que la promesa de décadas de preparación comienza a convertirse en realidad. El año en que los humanos vuelven al entorno lunar. El año en que el planeta más misterioso del sistema solar empieza a revelar sus secretos. El año en que la Luna tiene más visitantes robóticos que en cualquier momento previo. El año en que los asteroides cercanos son visitados por misiones diseñadas para protegernos de los que vengan después. El año en que se lanzan telescopios que cambiarán lo que entendemos del universo. Y el año en que empezamos a entender mejor el Sol, que hace posible todo lo demás. Todo eso en un año. Todo eso en 2026. El calendario cósmico no tiene que terminar aquí. Sigue. Y la siguiente página promete ser todavía más extraordinaria. Para entender completamente el peso histórico de Artemis II, necesitas entender lo que ocurrió entre diciembre de 1972 y abril de 2026. 54 años de ausencia humana del espacio profundo no fueron planificados. No hubo ninguna reunión en la NASA en 1972 donde alguien dijera: dejamos de ir a la Luna y no volvemos hasta 2026. La interrupción fue el resultado de una serie de decisiones políticas, presupuestarias y tecnológicas que se encadenaron de maneras que ninguna de sus partes previó completamente. En 1972, la NASA estaba en medio de un programa Apolo que había logrado su objetivo político: poner a un americano en la Luna antes de que terminara la década de los 60. Ese objetivo se cumplió en julio de 1969 con el Apolo 11. Lo que siguió, los Apolos 12 al 17, fue ciencia. Era la parte del programa original que debería haber producido el entendimiento más profundo de la Luna. Pero el contexto político había cambiado. La carrera espacial con la Unión Soviética estaba ganada. La opinión pública había perdido parte del interés que los primeros aterrizajes habían generado. Y el coste del programa Apolo, aproximadamente $25.000 millones de la época, equivalentes a más de $250.000 millones actuales, era difícil de justificar políticamente una vez que el objetivo de la carrera había sido alcanzado. El presidente Nixon canceló los Apolos 18, 19 y 20. Las misiones que podrían haber explorado las regiones más interesantes geológicamente de la Luna quedaron en tierra. Los cohetes Saturno V, que habrían lanzado esas misiones, se convirtieron en exposiciones en museos. En los años siguientes, la exploración humana del espacio
se concentró en la órbita terrestre baja. El programa Skylab, el programa Shuttle y finalmente la Estación Espacial Internacional. Hubo propuestas de volver a la Luna y de ir a Marte en múltiples momentos. El presidente George H.W. Bush propuso en 1989 una iniciativa de exploración espacial que incluía una base lunar y una expedición a Marte. El presidente George W. Bush propuso en 2004 la visión para la exploración espacial que llevaría de nuevo a la Luna para 2020. Nada de eso se materializó en el horizonte temporal prometido. Las promesas eran políticamente convenientes. Los presupuestos para cumplirlas, no. El programa Constellation, el intento de Bush hijo de volver a la Luna, fue cancelado en 2010 durante la administración Obama por exceso de coste y por retrasos que lo hacían inviable en el plazo prometido. El programa Artemis, que comenzó en la administración Trump y continuó en la administración Biden con bipartisan support, es el primer programa de retorno lunar que ha llegado al punto del lanzamiento. No sin problemas. El SLS ha sido el programa espacial más caro por kilogramo a órbita de la historia de la NASA. Los contratos con Boeing para el núcleo del cohete superaron el presupuesto original en miles de millones de dólares y con años de retraso. Los críticos, incluyendo a Elon Musk y a muchos en la comunidad de política espacial, han argumentado que el dinero del SLS podría haberse gastado mejor en sistemas reutilizables como el Starship de SpaceX. Esas críticas tienen argumentos de peso. Pero la realidad de 2026 es que el SLS está en la plataforma de lanzamiento, que Artemis II está a punto de ocurrir, y que independientemente del debate sobre si fue el camino correcto, el resultado es que 4 personas están a punto de alejarse de la órbita terrestre por primera vez en más de medio siglo. El debate sobre la eficiencia continuará. El lanzamiento también. La carrera al polo sur de la Luna en 2026 tiene una dimensión geopolítica que conviene entender con claridad. No porque la geopolítica sea más importante que la ciencia, sino porque la geopolítica es parte de la razón por la que hay tantas misiones simultáneas en un período tan corto. La carrera espacial del siglo XXI no es solo entre agencias gubernamentales de distintos países. Es también entre el modelo de exploración gubernamental y el modelo de exploración comercial privada. Y dentro del modelo gubernamental hay una competencia específica y explícita entre Estados Unidos, China por establecer presencia y, eventualmente, control sobre los recursos del polo sur lunar. En 2015, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Commercial Space Launch Competitiveness Act, que otorga a los ciudadanos americanos el derecho a poseer y explotar los recursos que extraigan del espacio. No la soberanía sobre el territorio, que el Tratado del Espacio Exterior de 1967 prohíbe, pero sí la propiedad de los recursos extraídos. China tiene una posición legal diferente y ambiciones espaciales que no son discretas. El programa lunar chino tiene objetivos explícitos de establecer una base lunar permanente en el Polo Sur en la década de 2030. La Administración Espacial Nacional China ha anunciado planes que van desde las misiones robóticas actuales hasta una estación lunar robótica y finalmente tripulada. Esa convergencia de ambiciones en el mismo punto, el polo sur de la Luna con su hielo de agua, crea la dinámica geopolítica que en parte explica la urgencia, con que tanto la NASA como las misiones comerciales estadounidenses están acelerando su presencia en la región polar. El acuerdo de Artemis, que Estados Unidos ha firmado con más de 40 países, pero que China y Rusia han rechazado firmar, intenta establecer las normas de comportamiento en la Luna dentro de un marco que favorece los principios estadounidenses de acceso abierto y uso de recursos.
La negativa de China y Rusia a firmar esos acuerdos es una señal de que la competencia por definir las reglas del juego lunar está en pleno desarrollo. Esa competencia tiene riesgos. La ausencia de acuerdos comunes sobre el uso de los recursos lunares podría producir conflictos cuando las misiones de distintos países se acerquen al mismo territorio. El polo sur lunar no es tan grande que quepan en él sin coordinación las ambiciones de todas las naciones que lo están apuntando. Y tiene enormes oportunidades. La competencia está acelerando la exploración de maneras que el monopolio gubernamental americano de los años 60 nunca habría permitido. Los costes de acceso al espacio han caído dramáticamente precisamente porque la competencia, incluida la presión que el éxito chino genera sobre los programas americanos, está impulsando la innovación. El polo sur de la Luna, en 2026, es el centro de una carrera que tiene dimensiones científicas, comerciales, estratégicas y geopolíticas, simultáneamente. Y esa complejidad es exactamente lo que hace que el calendario cósmico 2026 sea tan rico en significado más allá de los datos astronómicos. El telescopio Nancy Grace Roman tiene un objetivo científico específico que merece ser explicado con más detalle porque ilustra uno de los problemas más urgentes de la cosmología moderna. La tensión de Hubble. La constante de Hubble es el número que describe la tasa de expansión del universo. Cuanto más rápido se aleja de nosotros una galaxia por cada megaparsec adicional de distancia. Medir la constante de Hubble con precisión es fundamental para la cosmología porque determina la edad del universo, su geometría y la cantidad de energía oscura. El problema es que hay dos maneras de medirla que producen resultados diferentes. El método local mide las distancias a galaxias cercanas usando cefeidas, pulsaciones de estrellas que actúan como indicadores de distancia, y supernovas de tipo 1A. El método cosmológico mide las propiedades del fondo cósmico de microondas, la radiación del universo primitivo, y extrapola la constante de Hubble usando el modelo cosmológico estándar. Los dos métodos producen valores que difieren en un porcentaje pequeño, pero estadísticamente significativo. Esa discrepancia es la tensión de Hubble. No hay error identificado en ninguno de los dos métodos. Las mediciones son sólidas. Pero los resultados no concuerdan. Eso dice que algo en el modelo cosmológico estándar puede estar incompleto, o que hay una fuente de error sistemático en uno o ambos métodos que todavía no hemos identificado. El Roman Space Telescope puede contribuir a resolver esa tensión de dos maneras. Primera, el Roman puede descubrir decenas de miles de supernovas de tipo 1 en un rango de distancias mucho mayor que el Hubble, con una estadística que permitirá detectar si la tasa de expansión varía de maneras que los modelos actuales no predicen. Segunda, el Roman puede medir el efecto del lente gravitacional débil a escalas cósmicas con una precisión que permitirá inferir la distribución de la materia oscura y la energía oscura con un nivel de detalle sin precedente. Si la tensión de Hubble es real y no es un error sistemático, el Roman producirá evidencia que ayudará a discriminar entre las hipótesis que la explican. Nueva física más allá del modelo cosmológico estándar. Energía oscura dinámica que cambia con el tiempo. Violaciones de la invariancia de Lorentz a escalas cosmológicas. Esas son posibilidades radicales, pero son posibilidades que la física está obligada a considerar si dos métodos de medición independientes y sólidos producen resultados inconsistentes. El Roman Space Telescope no resolverá la tensión de Hubble por sí solo, pero añadirá datos tan valiosos a la cuestión que restringirá significativamente el espacio de posibilidades. Y en ciencia, restringir el espacio de posibilidades es siempre un paso hacia la respuesta. Hay un aspecto del telescopio Plato que raramente se menciona en las discusiones sobre búsqueda de vida extraterrestre y que es quizás el más crítico de todos: la medición de la edad de las estrellas. Para entender por qué la edad importa tanto,
necesitas pensar en la escala de tiempo de la vida. La vida en la Tierra surgió hace aproximadamente 3.800 millones de años. Los primeros organismos multicelulares complejos aparecieron hace aproximadamente 600 millones de años. La vida compleja tardó 3.200 millones de años en emerger a partir de la vida microbiana simple. Si ese ritmo es en alguna medida representativo de cómo funciona la evolución de la vida en general, entonces un planeta de 1.000 millones de años puede tener vida microbiana, pero probablemente no vida compleja. Un planeta de 4.000 millones de años tiene el tiempo suficiente para haber desarrollado vida compleja si las condiciones son adecuadas. Si quieres buscar vida inteligente, o al menos vida compleja, que produzca las biosignatures más detectables, necesitas apuntar hacia sistemas estelares de edad comparable a la del Sol o mayor. Eso requiere medir la edad de las estrellas. Las estrellas en su superficie no tienen una etiqueta que diga cuántos años tienen. Su edad se infiere de múltiples maneras, ninguna perfectamente precisa. La luminosidad y el color de la estrella se pueden comparar con modelos de evolución estelar para estimar la edad. Pero esa comparación tiene incertidumbres grandes porque la evolución estelar es sensible a la composición química de la estrella. La asterosismología, que es lo que Plato usa, es significativamente más precisa. Las oscilaciones de una estrella son como los modos de vibración de un instrumento musical. Las frecuencias de esos modos dependen de la densidad, la temperatura y la composición del interior estelar, de maneras que son sensibles a la edad de la estrella. Midiendo con precisión esas frecuencias de oscilación, Plato puede determinar la edad de las estrellas que estudia con incertidumbres del orden del 10%. Un 10% de incertidumbre sobre la edad de una estrella de 4.500 millones de años es una incertidumbre de 450 millones de años. Eso es significativo en términos absolutos, pero es mucho mejor que las alternativas anteriores, que tenían incertidumbres del 50% o más. Con esa precisión en la edad, los astrónomos pueden hacer algo que antes era imposible: construir un catálogo de planetas potencialmente habitables, que incluya la edad del sistema como criterio de priorización. Los planetas más prometedores para la búsqueda de biosignaturas complejas serán los que tengan el tamaño correcto, estén en la zona habitable, alrededor de estrellas con la estabilidad correcta, y tengan la edad suficiente para que la vida haya tenido tiempo de evolucionar hacia la complejidad. Plato puede hacer ese catálogo. Y ese catálogo es el mapa de búsqueda que el Extremely Large Telescope y sus sucesores necesitan para apuntar sus instrumentos en las direcciones correctas. La búsqueda de vida extraterrestre no es un proyecto de una misión. Es una cadena de proyectos donde cada uno alimenta al siguiente. Plato es el eslabón que conecta la detección de los candidatos con la caracterización de sus atmósferas. Y en ese sentido es, junto con el Roman Space Telescope, una de las misiones más estratégicas del año 2026. Hay algo del calendario cósmico 2026 que no requiere ser astrónomo, ni pagar una entrada a ningún observatorio para ver. Lanzamiento de Artemis II. Si tienes la posibilidad de estar en Florida el 1 de abril, o en cualquiera de las fechas alternativas que NASA tenga disponibles, el lanzamiento del SLS es uno de los espectáculos más impresionantes que la tecnología humana puede producir. El SLS genera 8,8 millones de libras de empuje en el momento del encendido, aproximadamente 3,9 millones de kilogramos de fuerza. La onda de presión del despegue se siente físicamente a kilómetros de distancia. La columna de fuego y vapor es visible desde decenas de kilómetros. Y si el lanzamiento ocurre durante la noche o en las horas crepusculares, la estela brillante del cohete es visible desde cientos de kilómetros de distancia. El Centro Espacial Kennedy
tiene áreas de visión pública para los lanzamientos más importantes. Para un lanzamiento del perfil de Artemis II, la demanda de entradas es extraordinariamente alta. Pero el espectáculo también se puede seguir en directo en la cobertura de NASA TV, completamente gratuita. Y para quienes no puedan estar en Florida, hay algo más que el calendario de 2026 ofrece, que es completamente gratis y que no requiere tecnología especial: las lluvias de meteoros. En 2026, el calendario astronómico incluye eventos de observación del cielo nocturno que son accesibles para cualquier persona que salga a un lugar suficientemente oscuro en las noches correctas: las Perseidas de agosto, las Gemínidas de diciembre, las Leónidas de noviembre. Son lluvias de meteoros anuales que en 2026 tendrán condiciones de visibilidad variables dependiendo de la fase de la Luna en cada caso. Las Gemínidas de diciembre de 2026 se producen cerca de la Luna nueva, lo que significa condiciones de observación potencialmente excelentes. Y si tienes unos prismáticos o un telescopio básico, el catálogo de planetas visibles a simple vista en 2026 incluye a Venus, que en ciertos periodos es el objeto más brillante del cielo después del Sol y la Luna. El calendario cósmico no es solo para los que trabajan en las agencias espaciales o en los observatorios. Es para cualquiera que levante la vista hacia el cielo en las noches de 2026 y se pregunte: ¿qué está pasando ahí arriba? Esa pregunta, que la humanidad lleva haciéndose desde que tuvo la capacidad de mirar hacia arriba y preguntarse, tiene en 2026 más respuestas parciales, más datos en proceso de ser recopilados, más misiones activas que en ningún otro año de la historia reciente. Míralo, aunque sea desde tu jardín o desde la ventana de tu habitación. Lo que está ocurriendo allí arriba en 2026 merece una mirada. Hay un dato sobre Bepi Colombo que ilustra perfectamente por qué es tan difícil llegar a Mercurio. La misión recibió el nombre de Giuseppe Colombo, el matemático y astrofísico italiano que en 1970 propuso el concepto de usar la gravedad de Venus para acelerar la sonda Mariner 10 hacia Mercurio. Fue un momento de brillantez matemática que cambió para siempre la manera en que pensamos sobre las trayectorias interplanetarias. Colombo, estudiando las posibles trayectorias de la Mariner 10, notó que la geometría orbital permitía que la sonda, después de su sobrevuelo de Mercurio, regresara exactamente al planeta en 2 nuevas ocasiones si se manejaba correctamente. Eso triplicó la ciencia que Mariner 10 podía hacer sin añadir un solo litro de combustible. La misión ESA/JAXA lleva su nombre como homenaje al hombre que cambió la ingeniería orbital. Y el principio que Colombo aplicó a Mariner 10, usar la gravedad de planetas intermedios para modificar la trayectoria de manera eficiente, es el mismo principio que Bepi Colombo ha aplicado en su escala mucho mayor: 6 asistencias gravitacionales a lo largo de 8 años. Cuando Bepi Colombo entre en órbita de Mercurio, tendrá 3 fases científicas distintas. La primera fase, que durará varios meses, será de calibración de instrumentos y caracterización inicial de la órbita. La segunda fase, que es el núcleo de la misión, producirá los mapas y las mediciones que los científicos han esperado durante años. La tercera fase, si el presupuesto de la misión es extendido como se prevé, aprovechará el momento en que los 2 orbitadores estén en configuraciones orbitales que permitan realizar interferometría entre ellos, produciendo mediciones de la gravedad de Mercurio con una resolución sin precedente. Esa interferometría entre los 2 orbitadores es algo que la misión Mariner 10, con un único sobrevuelo sin órbita, nunca podía hacer. Y que incluso Messenger, con su único orbitador, no podía hacer. Bepi Colombo es la primera misión de doble orbitador a Mercurio en la historia. Y esa duplicidad de perspectivas es lo que le da una capacidad científica que ninguna misión previa tenía. El campo magnético de Mercurio, que Messenger midió en un solo plano orbital,
será medido por Bepi-Colombo en múltiples planos simultáneamente. Eso producirá un modelo tridimensional del campo magnético de Mercurio, con una precisión que permitirá discriminar entre los modelos del interior del planeta que compiten por explicar por qué el campo magnético de Mercurio existe y tiene la geometría asimétrica que tiene. 8 años de viaje para responder preguntas que llevan décadas esperando respuesta. Bepi-Colombo, en órbita de Mercurio. En 2026 es el momento en que la paciencia de la ciencia da sus frutos más completos. Hay una línea narrativa que conecta varios de los eventos del calendario 2026 que va más allá de que todos ocurran en el mismo año. Es la línea de la composición planetaria y el origen de los sistemas solares. Bepi-Colombo, llegando a Mercurio, va a decirnos por qué el planeta más interior tiene la composición que tiene. Esa composición, con su núcleo desproporcionado y sus abundancias de volátiles inesperadas, tiene que ver con la historia del disco protoplanetario donde se formó el sistema solar. Tianwen-2, llegando a Kamoualewa, va a decirnos si este objeto es un fragmento de la Luna o un asteroide capturado. Si es un fragmento lunar, eso nos dice algo sobre el impacto gigante que creó la Luna hace 4.500 millones de años, y sobre cómo se distribuyó el material de ese impacto por el sistema solar interior. MMX, llegando a las lunas de Marte, va a decirnos si Phobos y Deimos son asteroides capturados o material expulsado de Marte por un impacto. Si son material expulsado de Marte, tenemos acceso a la superficie marciana antigua en forma de muestras sin haber aterrizando en Marte directamente. Si son asteroides capturados, tenemos muestras del cinturón de asteroides en las manos. Hayabusa 2, en Torifune, va a añadir a ese cuadro el estudio de un objeto del tamaño que más probablemente impacta la Tierra en el futuro cercano. Era en Dimorphos va a decirnos qué hace exactamente un impacto a alta velocidad sobre un asteroide de ese tamaño. Todos esos eventos, vistos juntos, componen un atlas del sistema solar en movimiento. Un atlas que en 2026 gana páginas de manera simultánea en múltiples capítulos. La composición de los planetas, el origen de las lunas, la estructura de los asteroides, la respuesta al impacto cinético. Son preguntas de la misma familia, preguntas sobre cómo se formó y cómo evolucionó el sistema solar en el que vivimos. Y 2026 es el año en que más de esas preguntas están siendo atacadas simultáneamente en la historia de la exploración espacial. No es coincidencia. Es el resultado de décadas de planificación de misiones que convergieron en este periodo porque la mecánica orbital y las ventanas de lanzamiento lo permiten. Y es el resultado de generaciones de científicos que diseñaron esas misiones para que los resultados de una informaran las preguntas de las siguientes. El sistema solar como laboratorio. 2026 como el año de más experimentos simultáneos en ese laboratorio que ningún año anterior. Hay algo que hace que 2026 sea especialmente relevante para el estudio del Sol que va más allá de las misiones SMILE y Sunrise. 2026 es el año en que la actividad solar alcanza su máximo en el ciclo solar 25. El ciclo solar es el ciclo de aproximadamente 11 años, durante el cual la actividad del Sol varía entre un mínimo, con pocas manchas solares y poca actividad, y un máximo, con muchas manchas solares, frecuentes erupciones y mayor probabilidad de eyecciones de masa coronal. El máximo del ciclo solar 25 estaba previsto para alrededor de 2025 y se está extendiendo hacia 2026. En los años de máximo solar, la probabilidad de tormentas geomagnéticas severas es significativamente mayor que en los años de mínimo. El evento de Gannon de mayo de 2024 fue el ejemplo más reciente. Una tormenta geomagnética de intensidad G5, la máxima en la escala, que fue visible en latitudes inusualmente bajas y que afectó a algunos sistemas de comunicaciones satelitales. En 2026, con la actividad,
solar todavía en niveles altos, la probabilidad de eventos similares o mayores es significativa. Eso hace que las misiones SMILE y Sunrise, que se lanzan en 2026, sean especialmente oportunas. Estarán operativas precisamente en el período de mayor actividad solar del ciclo, cuando más datos de valor pueden recoger sobre cómo la magnetosfera de la Tierra responde a las perturbaciones más intensas, y cuando más urgencia tiene mejorar los sistemas de predicción de tormentas solares para proteger la infraestructura tecnológica. Hay también algo que 2026 ofrece a los observadores aficionados del Sol en Tierra. Los eclipses solares totales tienen una cadencia que la geometría lunar y la orbital dictan de manera precisa. En agosto de 2026, un eclipse solar total será visible desde el norte de África, la península ibérica, las Islas Canarias e Islandia. Eso hace que millones de personas en España y Portugal puedan ver un eclipse solar total sin necesidad de viajar. La trayectoria del eclipse pasará por Sevilla, Valencia, Palma de Mallorca y otros puntos de España y Portugal. Un eclipse solar total es uno de los espectáculos más impactantes que la naturaleza puede producir. El cielo se oscurece en pleno día. Las estrellas más brillantes se hacen visibles. La corona solar, la atmósfera exterior del Sol, aparece como un halo brillante alrededor del disco negro de la Luna. Y la temperatura desciende varios grados en minutos. Para los observadores que tengan la suerte de estar en la trayectoria del eclipse de agosto de 2026, ese evento será el recuerdo astronómico más directo e inmediato de un año que está lleno de ellos. El Sol, protagonista silencioso de todas las misiones del calendario cósmico 2026, se mostrará directamente a millones de personas de una manera que no tiene equivalente en ningún dato científico: la experiencia directa del cosmos. Sin instrumentos, sin intermediarios. En agosto de 2026, para quienes estén en la trayectoria correcta. Hay una última cosa que quiero decir sobre el calendario cósmico 2026 antes de terminar. No es sobre ninguna misión específica. Es sobre lo que significa que todas estas misiones existan simultáneamente. Cada una de las misiones del calendario 2026 requirió, para existir, que miles de personas dedicaran años o décadas de sus vidas a diseñarla, construirla, programarla, financiarla y defenderla políticamente en cada ciclo presupuestario. La sonda Bepicolombo fue propuesta a la ESA por primera vez en 1993. Tardó 25 años desde la propuesta inicial hasta el lanzamiento. El telescopio Román fue concebido en la primera década del siglo XXI. Plato fue seleccionado como misión de clase L de la ESA en 2017, después de años de propuestas y revisiones. Artemis II tiene sus raíces en el programa Constellation, que fue cancelado en 2010 y resucitado en una forma diferente. Ninguna de estas misiones llegó fácilmente. Todas fueron peleadas. Por científicos que escribieron propuestas y esperaron años por las decisiones. Por ingenieros que resolvieron problemas que parecían insolubles. Por políticos y administradores que convencieron a los comités presupuestarios de que el gasto valía la pena. Por contribuyentes de múltiples países que pagaron la factura sin ver los resultados durante décadas. El calendario cósmico 2026 no es el fruto de la genialidad de un solo momento. Es el fruto acumulado de décadas de trabajo persistente de miles de personas que creyeron que entender el universo valía el esfuerzo. Y cuando el SLS encienda sus motores en abril, cuando Bepicolombo entre en órbita de Mercurio, cuando Hera inspeccione la cicatriz que DART dejó en Dimorphos, cuando el Roman Space Telescope abra sus detectores al universo por primera vez, esas son las cosechas de esas décadas de trabajo. No espectáculos. Cosechas
el resultado tangible de la decisión colectiva de mirar hacia el universo con los mejores instrumentos que podemos construir. Y preguntarse qué hay ahí, la pregunta más vieja de la humanidad, con las respuestas más nuevas que hemos podido encontrar. Bienvenido al calendario cósmico 2026. Para terminar de dimensionar lo que 2026 significa para la exploración espacial, conviene ponerlo en perspectiva de recordas. El 2026 será el primer año en más de medio siglo en que seres humanos se alejen de la órbita terrestre baja. El 2026 será el año con más misiones simultáneas activas en el sistema solar que ningún año anterior en la historia de la exploración espacial. Bepicolombo entrará en órbita de Mercurio, el único planeta interior del sistema solar sin un orbitador activo desde que Messenger terminó su misión en 2015. Se lanzarán más landers robóticos a la Luna en 2026 que en cualquier año desde los programas Apolo y Luna soviética de los años 70. El Roman Space Telescope, si se lanza en septiembre como está planificado, será el instrumento de cosmología de más área de colección y más campo de visión jamás puesto en órbita. Plato. Será la primera misión diseñada específicamente para buscar planetas del tamaño exacto de la Tierra en zonas habitables de estrellas similares al Sol, con la precisión suficiente para determinar la edad del sistema. MMX, si se lanza en noviembre, será la primera misión en la historia de la exploración espacial que intentará obtener muestras de una luna de Marte. La misión china Tianwen-2 en Kamoa-Alewa será el primer intento de obtener muestras de un asteroide de tipo Xiu, un tipo de asteroide que previamente solo se conocía por los meteoritos encontrados en la Tierra, pero que nunca había sido visitado in situ. Y el eclipse solar total de agosto de 2026 sobre la península ibérica será el primer eclipse solar total visible desde España peninsular, desde el eclipse de 1905. Una lista de primeras veces, de récords, de momentos que no se habían producido antes o que no se habían producido en décadas. Todo en un solo año. El calendario cósmico 2026 no es uno de los años más activos de la exploración espacial. Es, por múltiples métricas simultáneas, el más activo desde los años de la carrera espacial. Y los que lo viven, los que tienen la suerte de estar en este planeta en este preciso momento histórico, están viendo algo que ninguna generación previa al programa Apolo vio con la misma densidad. La humanidad empujando contra todas sus fronteras cósmicas al mismo tiempo. Con tecnología, con ambición, con la persistencia de décadas de trabajo convertida en misiones que finalmente despegan, orbitan, aterrizan y vuelven con respuestas. Eso es el calendario cósmico 2026. Y eso es lo que merece ser visto, lo que merece ser entendido, lo que merece ser celebrado. No como espectáculo, como lo que es, el progreso más tangible y más verificable que existe. La humanidad haciéndose más sabia sobre el universo que habita. Un año a la vez. Hay una pregunta que el calendario cósmico 2026, con todos sus eventos, sus misiones, sus lanzamientos y sus llegadas, no puede responder. Es la pregunta que subyace a todo lo demás. ¿Importa? No en el sentido técnico, en el sentido más profundo. ¿Importa que los seres humanos vayan a la Luna si hay personas que pasan hambre en la Tierra? ¿Importa que un telescopio mida la energía oscura si hay enfermedades sin cura? ¿Importa que una sonda llegue a Mercurio si hay guerras que no terminan? Esas preguntas se hacen con frecuencia y tienen una respuesta que es al mismo tiempo simple y profundamente insatisfactoria para quien hace la pregunta de mala fe. La respuesta es que la exploración espacial no compite con las necesidades humanas inmediatas. El presupuesto de la NASA es aproximadamente el 0,4% del presupuesto federal estadounidense. Eliminar ese 0,4% no acabaría con el hambre, ni con las enfermedades, ni con las guerras.
Y los retornos de la exploración espacial no son solo científicos. Son tecnológicos, en las innovaciones que se desarrollan para las misiones y que terminan en productos cotidianos. Son educativos, en el impacto que las imágenes del universo y el relato de las misiones tienen sobre las vocaciones científicas de generaciones de jóvenes. Son económicos, en los empleos y las industrias que la economía espacial genera. Y son filosóficos, en la manera en que confrontar la escala del universo cambia la perspectiva sobre los conflictos humanos. El astronauta Edgar Mitchell, que caminó por la Luna en el Apolo 14, describió al volver a la Tierra una experiencia que llamó Flash de Insight. Al mirar la Tierra desde el espacio, vio que el conflicto entre naciones, los límites que los mapas trazaban, las diferencias que los seres humanos habían considerado tan importantes como para morir por ellas, eran invisibles desde esa perspectiva. El planeta era uno, no dividido en países o razas o religiones. Uno. Mitchell describió esa experiencia como la más transformadora de su vida. Lo que los astrónomos llaman el Overview Effect. El efecto de perspectiva que produce ver la Tierra desde fuera. No todos pueden tener esa experiencia directamente. Pero las imágenes del universo que los telescopios producen, las imágenes de la Tierra desde la Luna que Artemis II transmitirá, las imágenes de asteroides y planetas lejanos que las misiones de 2026 enviarán, son la versión distribuida de ese Overview Effect. La manera en que la exploración espacial le dice a la humanidad lo que es y dónde está. Un planeta pequeño, alrededor de una estrella mediana, en el brazo de una galaxia de 400.000 millones de estrellas, en un universo de 2 billones de galaxias. Esa perspectiva no resuelve ningún problema inmediato, pero cambia cómo los problemas se perciben. Y cambiar la percepción es, a veces, el primer paso hacia la solución. El calendario cósmico 2026 no puede resolver el hambre ni las guerras ni las enfermedades, pero puede, para quienes lo sigan con atención, ofrecer algo que es difícil de conseguir de otra manera. La perspectiva del cosmos sobre nuestra pequeñez compartida. Y la maravilla de que a pesar de esa pequeñez, somos la parte del universo que puede mirar hacia afuera y preguntarse qué hay ahí. Eso, en sí mismo, ya es extraordinario. Y 2026 es el año en que esa capacidad de maravillarse se expresa de maneras más concretas, más variadas y más ambiciosas que en ningún año reciente. El calendario cósmico 2026. El año de la maravilla verificada. Antes de terminar, déjame darte el mapa completo en un formato que puedas llevar contigo. Los 10 eventos del calendario cósmico 2026. Por orden de importancia. Primero, Artemis II. Abril de 2026. El primer viaje humano al entorno lunar en 54 años. 4 astronautas, 4 días de viaje hacia la Luna, 10 días de misión total. El reinicio de la exploración humana del espacio profundo. Segundo, Bepi Colombo en órbita de 1900, Mercurio. Finales de 2026. 8 años de viaje culminan en el estudio más completo del planeta más misterioso del sistema solar interior. 2 orbitadores, instrumentos de última generación, respuestas a preguntas que llevan décadas esperando. Tercero, la carrera al Polo Sur lunar. A lo largo de 2026, Griffin Mission 1 en julio y M3 en la segunda mitad del año, Blue Ghost Mission 2 en noviembre, Chang'e 7 de China a finales de año. El Polo Sur de la Luna como el destino más codiciado del sistema solar accesible. Cuarto, Tianwen 2 en Kamoa-Lewa, junio de 2026. China llega al asteroide que puede ser un fragmento de la Luna. Primera misión a un objeto que pudo haber sido arrancado de nuestro satélite natural por un impacto antiguo. Quinto,
Esa era en Dimorphos. Noviembre de 2026. La autopsia del primer experimento de defensa planetaria de la historia. 4 años después del impacto de DART, ERA inspecciona la cicatriz y nos enseña cómo desviar un asteroide, si alguno, apunta a la Tierra. Sexto. Hayabusa 2 en el asteroide Torifune. Julio de 2026. El sobrevuelo del primer asteroide de 30 metros de diámetro en la historia. El tamaño de objeto más peligroso para la Tierra en el horizonte de los próximos siglos. Séptimo. 2010 hacia las lunas de Marte. Noviembre o diciembre de 2026. El primer intento de obtener muestras de Phobos y traerlas a la Tierra. La pregunta sobre el origen de las lunas de Marte, finalmente con muestras físicas en el laboratorio. Octavo. El telescopio Nancy Grace Roman. Septiembre de 2026. Un Hubble con campo de visión 100 veces mayor. La herramienta que puede resolver la tensión de Hubble, mapear la energía oscura y descubrir miles de planetas invisibles para los telescopios actuales. Noveno. Plato. Cuarto trimestre de 2026. El telescopio europeo que buscará tierras alrededor de estrellas similares al Sol con la precisión de medir la edad del sistema. El catálogo de los mejores candidatos para la búsqueda de vida extraterrestre. Décimo. Smile y Sunrise. Abril de 2026. Los guardianes de la tormenta solar. Las misiones que empiezan a darnos la capacidad de predecir con más antelación las tormentas solares que pueden afectar a la infraestructura tecnológica de la civilización. Y como bonus que nadie debería perderse si está en Europa. El eclipse solar total de agosto de 2026, visible desde España y Portugal. Ese es el año. Ese es el calendario. Y eso es lo que está pasando ahí arriba, mientras vivimos nuestras vidas aquí abajo. Vale la pena mirar.